Buenos días. El día de hoy les presentaremos el tema de la sociedad y educación y cómo se relaciona con su entorno. Los temas a abordar son la marginación, trabajo, cultura, sociedad y familia. La marginación se relaciona con la exclusión social, cultural, política y económica. A las personas marginadas se les puede decir se les puede llamar como marginales, extraviadas o indigentes. Están al margen de la sociedad, pero no tienen los mismos derechos y acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a la educación como los demás. También cabe señalar que los individuos que integran un grupo de marginados en la mayoría de sus casos sufren hostilidades, discriminación, prejuicios y violencias que causan problemas en su vida, ¿no? También se tiene en cuenta que la marginación se produce en varias áreas, como en lo social, en lo cultural, en lo político y en lo económico. Las personas marginadas también quedan fuera de estos contextos sociales, tanto culturales, políticos y económicos, como ya lo mencionaba antes. Y también algunos ejemplos de las personas marginadas pueden ser los pobres, los desempleados, los homosexuales, los travestis, los inmigrantes, las personas negras, los discapacitados, los ancianos y entre otros. Y esta marginación puede ocurrir en las grandes ciudades, que son los lugares donde los procesos de marginación consecuentemente son más notables. La marginación en la educación hace referencia a todos los niños que son discriminados, excluidos de sus escuelas debido a sus rasgos físicos, clases sociales, razas, entre otros, obteniendo como un resultado un gran número de consecuencias. Y a continuación veremos un video de la marginación de la marginación que tanto afecta en el proceso educativo a millones de mexicanos. En otras noticias, por estos días se reinicia el ciclo escolar en México. Millones de jóvenes vuelven a las aulas, pero no todos lo hacen en condiciones óptimas para el aprendizaje. En algunas zonas campesinas, como la Sierra de Hidalgo, la marginación afecta a la educación. Nuestra corresponsal Paula Mónaco Felipe estuvo allí y esta es la historia. Tienen entre 3 y 6 años. Cursan juntos el preescolar porque viven en una zona campesina del estado mexicano de Hidalgo, donde las escuelas son pocas y el único sistema posible es multigrado. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dibujar, hacer letras, escribir, jugar con mis muñecas. Aprenden con pocos recursos didácticos. Una dependencia estatal, el CONAFE, les provee de libros y facilita la llegada de una instructora, pero las condiciones para estudiar no son ideales. Por ejemplo, cuando llueve, el agua se mete. Cuando hace frío, no puede uno venir porque hace demasiado frío para ellos. Dibujar, hacer letras, escribir, jugar con mis muñecas. Aprenden con pocos recursos didácticos. Una dependencia estatal, el CONAFE, les provee de libros y facilita la llegada de una instructora, pero las condiciones para estudiar no son ideales. Por ejemplo, cuando llueve, el agua se mete. Cuando hace frío, no puede uno venir porque hace demasiado frío para ellos. La escuela consta de un salón con paredes de madera y techo de lámina. Fue construida por los padres de familia, en un esfuerzo conjunto. Poniendo unos que las tablas, los palos, todo eso, bloc, la parte que lleva de abajo. O sea, sí, todos los padres de familia estuvimos colaborando con esto, de poquito en poquito. El propósito de este video es analizar las transformaciones en el trabajo asalariado y explotado de un contexto de crisis capitalista de largo plazo. Específicamente se busca comprender cómo se modifican las formas y mecanismos de explotación laboral y las consecuencias que tienen estas modificaciones para los trabajadores. Este análisis permitirá debatir en torno a los cambios perversibles en el trabajo asalariado y explotado en el actual
escenario de la crisis económica internacional. El día de hoy vinimos a ver cómo es la vida de este agricultor. Él nos comenta que su sueldo es mal pagado. Es una explotación muy grande, ya que él no tiene prestaciones. Y hoy en día los trabajos mal pagados en México son unas parojadas actuales. Es que hay muchos de los que sufren el desempleo o el subempleo recibieron una sólida educación. Sin embargo, se tienen que enfrentar a estas consecuencias. La gran cantidad de casos, las oportunidades de trabajo migraron a otros lugares, frecuentemente ubicados en el mundo y en el desarrollo, donde se aceptan empleos a precios viles. Como estamos viendo, él está cosechando sus nopales con un buen desolazo y vinimos a visitar su casa, y como ven, su casa es de pocos recursos. Como consecuencia de todo esto, el resentimiento de los trabajadores se ha agonizado, se sienten desprotegidos frente a estados frágiles e ineptos, mientras que las empresas cada vez más fragmentan y minimizan de todas las formas posibles la importancia del trabajo, y los sindicatos se transforman en burocracias inútiles frente a la dura realidad del empleo informal y flexible. Él nos comentó al último que a él no le alcanza el sueldo suficiente, pero pues tiene que enfrentarse a esta dura realidad, porque si no sale a cosechar sus nopales, él no tiene para comer. Culturas que les inculcan a los niños en la educación, tanto ricos como pobres. Las culturas que se les enseñan a los niños ricos es el idioma del inglés. Está absolutamente integrado en la educación. Estos niños tienen la suerte de ver en su vida cotidiana la utilidad del idioma, porque viajan y están en contacto con personas pudientes del mundo. Asimismo, han sido educados para hablar en público, para hacer valer sus opiniones. Por otro lado, les enseñan a gestionar su dinero y su vida desde pequeños. La entrada a la escuela normalmente significa algo nuevo para el niño, pero este sigue siendo miembro de su familia cuando entra a la escuela. Sigue viviendo en su casa, donde generalmente pasa la mayor parte del tiempo. La influencia más importante en la vida del niño sigue siendo su familia, de tal manera que el niño empieza su aprendizaje escolar en un ambiente distinto al de su hogar, en el cual se ve sometido a exigencias que generalmente no puede cumplir, ya que no han sido preparados para ello. La escuela a la que acuden los niños pobres carece de un ajuste a las necesidades del niño. Las madres de los niños pretenden que sus hijos saquen el máximo de provecho de la escuela y consideran la educación superior como la única forma que tienen sus niños para ascender en la escala social y económica, lo que se contradice con la escasa interacción madre e hijo que tenga relación con el rendimiento escolar. Lo que la madre es capaz de dar depende de lo que ella recibió y vivió en su propio ambiente familiar. Esta condición se va transmitiendo de una generación a otra, manteniéndose los patrones conductuales y culturales heredados de los padres, agravándose la situación por la carencia de modelos alternativos. En los niños pobres, las problemáticas que existen son que hay niños que no asisten a la escuela por falta de recursos, la desintegración familiar, la falta de oportunidades. En ocasiones existen niños que caen en adicciones desde muy pequeños, como la drogadicción, y empiezan a buscar otras alternativas como robar para obtener dinero fácil y llevarlo a sus hogares. La falta de educación es el principal problema que los lleva a seguir en el mismo ambiente. Las teorías de la reproducción, que son un conjunto de teorías educativas que desarrollan un marco social de la educación y entienden que la educación mediante la reproducción o perpetua son relaciones sociales desiguales y vigentes. La vida real y social de México, lamentablemente en la actualidad se vive una situación que no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo hay personas marginadas que tienen bajos recursos y son obligadas a trabajar desde pequeños, niños que dejan de jugar, de ir a la escuela, convivir con su entorno social, para llevar a cabo un sustento al hogar, obligados a trabajar y guiados por sus padres.
le es difícil llevar una vida digna. Hoy en día sobrevive la realidad de la pobreza, que se ve reflejada al poco salario que ganan para sobrevivir, aguantar largos ratos sin comer, sin hidratarse, y adaptar a los niños y niñas a que aprendan desde muy chicos a trabajar, a hacer cosas del hogar, a ayudar como en las zonas rurales, donde no hay una escuela o no hay herramientas necesarias para que tengan una educación digna. Esto ha evolucionado un núcleo familiar que mantiene una dominación hacia las personas dentro de la familia, donde se socializa y se desarrollan y evalúan durante todo el tiempo su transformación de condición social, en la educación del aprendizaje y múltiples necesidades del intercambio en la economía. Las escuelas reproductoras también son parte de la sociedad integrada por la parte social que intenta que nosotros tengamos socialmente un reflejado sucesivo de la escuela y viceversa, retroalimentarla. ¿Cómo? Ya murió mi mamá, pero cuando murió no me dio que ni mi papá, y me quedé solo con mi abuelita. Mi abuelita, ella me hace mi venta, pero me gusta vender. Yo tenía 6 años cuando murió mi mamá, me dejó, y de los 9 años empecé a vender. ¿Y ya tú solito te agarras tu dinerito para que te compres tus cosas? Sí, como yo lo gano, mi abuelita lo compra. Como no tengo oportunidades, nada así, mi abuelita lo compra por ese dinero que estoy ganando. Compra mis útiles y me compra todas las cosas que yo necesito para ir a la escuela. Moldeando y va cambiando de acuerdo a los aspectos sociales que empiezan a presentarse, y de la misma manera la escuela se transforma en un lugar donde podemos replicar lo que pasa, pero también se transforma en un lugar de conocimientos y de ideologías. La familia es una institución de cambio porque tiene una organización y está conformada por diferentes elementos. Esta institución como familia va surgiendo cambios y sufren diferentes transformaciones en modelos y tipos de familia, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la sociedad. La familia matriarcal es donde la mujer dentro de la familia tenía una posición importante de privilegios de esta organización que tiene la institución familiar, y conforme fue pasando el tiempo, hoy en la actualidad tenemos diferentes tipos de familias que son productos de la misma evolución que hemos ido teniendo como sociedad y económica. Esto repercute en la forma y cómo estamos organizados en esta sociedad, y por lo tanto repercute en nuestro sistema de creencias, en nuestra cultura, y se ve reflejado en la educación. Porque la sociedad está cambiando. Así como la familia cambia y forma parte de la sociedad, la familia va avanzando. La diferencia entre la escuela y la familia en cuanto a la educación: una de las funciones más importantes que tiene la escuela es justamente la socialización, y la socialización es vista como transmisión e incorporación de pautas culturales en diversos grupos sociales, es decir, transmite una de las funciones o formas en que la escuela es transmisora de la información. En conclusión, fue importante dar un repaso a estos temas, ya que la sociedad ha ido cambiando, al igual en que estos aspectos, por ejemplo la marginación, en cómo afectan a las personas, las familias en situación de pobreza, por ejemplo, el trabajo, ya que como vimos en el video de la marginación, se hacen estas distinciones sociales y las comparamos con la película Entre los muros, en cómo estas distinciones entre los que tienen o los que no, también se diferencian por el lugar en que viven o cómo viven, y pues se puede apreciar como en este salón de clases hay convivencias entre diferentes personas de acuerdo a su raza o clase social, y en el tema del trabajo, que también afectan las crisis por las que pasa la sociedad, esto afectando también al tratar de tener un mejor futuro, luchando cada día por salir adelante, y eso también trae consecuencias, la migración, el tema de la migración,
pues ya que afectan o llegan al punto en que no encuentran como este balance económico y pues y llegan al grado de necesitar pues sí, en sí el dinero, ¿no? En el caso de los jóvenes se llega al abandono de los estudios y prefieren mejor emigrar a otro país, ya sea en busca pues en sí de un mejor futuro para ellos o en un mejor estado económico, ya que pues también ha habido casos en los que los trabajos son mal pagados o los desempleos también. En fin, todo esto llega a afectar a la sociedad.